Buenas tardes con todos, yo soy Jimmy Huanca. Hoy les presentaré el primer informe sobre el trabajo escalonado del curso de hidrología que tiene como título Parámetros físico-morfológicos de la cuenca 25K. Primeramente vamos a empezar con una pequeña introducción para ver de qué trata el tema. Hoy en día el estudio de las cuencas hidrográficas se considera como unidad básica para la aplicación y gestión de control de recursos. Es por ello que es importante conocer más sobre estos límites y observar sus características morfológicas que puede presentar la zona. De la Cruz en su paper nos menciona en el mencioné que las cuencas hidrográficas se delimitan con una línea divisoria continua que une los puntos más altos, medios y planos. Por otro lado, también las cuencas hidrográficas proporcionan algunos servicios de ecosistema, como para el bienestar humano, su alimentación, el abastecimiento de agua, la calidad de vida, por supuesto la regulación del clima y también la protección costera. En el Perú actualmente se tiene 159 estaciones hidrográficas de recursos hídricos superficiales, es decir, lagos, ríos, quebradas y manantiales. La entidad encargada de estudiar los recursos superficiales es el CINAMI, que en su página se puede ver varias estaciones hidrográficas, meteorológicas o climatológicas para el estudio en todo el Perú. Sin embargo, si quiere estudiar las aguas superficiales, las aguas subterráneas, o los recursos hídricos que se encuentran en el suelo, o las napas freáticas, la entidad encargada sería la ANA, que es, que es la Autoridad Nacional del Agua, y todos sus datos encontraremos en Internet. Siguiente. Los objetivos. Para el objetivo de este primer informe se han implementado dos direcciones. Primero, el objetivo general y luego los objetivos específicos. El objetivo general es analizar los parámetros físicos morfológicos de la cuenca en estudio para sus futuras simulaciones, es decir, bajo estos parámetros que vamos a determinar, nos va a servir más adelante desarrollando el curso una simulación de la cuenca hidrográfica. Y los objetivos específicos son realizar estudios preliminares acerca de la cuenca hidrográfica en estudio ubicada en la Carta Nacional 25K, delimitar la cuenca hidrográficamente usando el polígono y se utilizará el software civil 3D para ello. También calculas áreas, perímetros, entre otras cosas. Determinar los parámetros físicos de la cuenca y las curvas características de la cuenca. Decimos, vamos a determinar el área entre dos curvas de nivel. Para ello nos va a ayudar el civil 3D, también de la pendiente por los métodos enseñados en clase, y también vamos a determinar los tiempos de concentración de diversos métodos para observar las variaciones que presenta. Y como metodología a seguir se va a realizar esta línea, esta dirección para cumplir nuestros objetivos. Tiene un enfoque tipo morfológico aplicado a la hidrología por el estudio de las cuencas hidrográficas. También es de tipo explicativo porque analizaremos los parámetros físicos y morfológicos de la cuenca y se va a recopilar información meteorológica del CENAMI, para 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 la cuenca en estudio a través de libros, artículos, revistas, que serían como base de datos en la cuenca en estudio. Finalmente, se va a utilizar el 3D como herramienta para delimitar la cuenca, determinar las áreas del polígono de la cuenca o lo de las subcuencas. También nos irá áreas entre las curvas de nivel, la longitud de las curvas de nivel o el perímetro, y entre otros. Luego, para procesar la información y tener los parámetros físicos geomorfológicos. Más o menos abajo tenemos la dirección que se va a alinear nuestro, nuestro caso de estudio, que es la información meteorológica del tsunami, desarrollo de los parámetros físicos morfológicos de la cuenca, y por último, esto se va a presentar más adelante. Nosotros ahora no estamos en esta etapa, que es la segunda. Por último, las simulaciones y conclusiones y resultados. Ahora la generalidad del proyecto. La cuenca en estudios, primero se extrajo la Carta Nacional en el Senami, se eligió la Carta Nacional 25K,
esta se ubica en la zona 18 del hemisferio sur, por Guarochirí, o sea, queda por la Panamericana Sur. Nace de la Sierra Central en la provincia de Junín a 5.361 metros sobre el nivel del mar y fluye en sentido de este a oeste hasta que desemboca en el Océano Pacífico. También sus recorridos, pasa el recorrido del cauce principal de esa cuenca que hemos identificado pasa por Mala. También la cota más alta de esa región es 4.900 sobre el nivel del mar y la cota más baja sería 2.225 metros sobre el nivel del mar. Estos datos son ya de la cuenca delimitada. Es por ello que hemos colocado la cota alta y la cota baja. También el clima que hemos encontrado en el tsunami varía entre 2 a 13 grados, debido a que estamos en una zona alta o alta montaña se considera por ese lugar. Es- y, y no baja de los 190 mil, en tiempos de precipitación, más que todo es en verano en esa zona, mientras que en otoño y primavera casi nunca no llueve. Los registros del tsunami por esas fechas son cero hasta más o menos de diciembre. De diciembre, enero, febrero, marzo podemos encontrar datos de la precipitación de esa zona, pero mayo, junio, julio, agosto, siempre octubre no encontramos, o sea, encontramos, pero la zona en estudio no llueve, así que no hay precipitación y por ende lo registra como si fuera cero. Em, Y, bajo, y una vez delimitada esta cuenca, identificada esa carga nacional, se pasó para trabajar en ella, tuvo que utilizar la herramienta ArcGIS para, para sacar las curvas de nivel, los ríos, las cotas, este, y los lagos. Y los lagos. Esto fue, se tuvo que procesar estos datos en el software ArcGIS y luego, una vez procesados, se tuvieron que exportarlos al Civil 13. Solamente con estos parámetros, con estas características que tienen que ser la cota, el coro de nivel, los ríos y los lagos, que es muy importante para este estudio. Y así, luego empezar a delimitar nuestra cuenca. Primeramente, vamos a definir un poco qué son las cuencas hidrográficas. Eh, algunas definiciones que se ha buscado sería estas, que son líneas divisorias de aguas, o también se denominan parteaguas, que son límites naturales por medio de las cuales el territorio ya se encuentra dividido en cuencas. Esta es la definición de López del año 2003. También tenemos otra definición que nos dice que es una unidad de territorio drenada por su intensa por un sistema de afluentes que contribuyen a limitar el curso de agua, es decir, el río principal, el cual a su vez conduce el agua hasta su nivel de base, donde la cuenca entrega sus aguas a otra cuenca, a un lago o al mar. Definición nos ofrece también López, publicado en su artículo 2013, pero a grosso modo así entender que es una cuenca hidrográfica interpretada por mí, son grandes unidades naturales donde se plasma el ciclo hidrológico de los componentes en los continentes. Siendo así el agua el elemento central. Por ejemplo, tenemos la imagen de una cuenca delimitada donde todas las cauces del río van en la dirección a un cauce principal. Y lo rojo tenemos la línea divisoria. Esta más que todo, según su clasificación, puede ser planas, medias o altas. En este caso tenemos un cordillera de una zona alta montaña, y esta va a seguir la dirección hacia todas las cosas van a seguir la dirección a su cauce principal. También es alta porque las curvas de nivel son en el nivel 3 se muestran muy, muy juntas y
y también las pendientes son muy pronunciadas. Además de si las pendientes son muy pronunciadas, el recorrido del agua sería mayor, así que llegaría más en tiempo corto, en tiempo más rápido, tiempo más rápido sería. ¿Y para qué sirve? Eh, Respondiendo a esta pregunta, esto permite determinar los caudales, las cuencas hidrográficas permiten determinar los caudales de los cauces o las descargas que pueden recibir por medio de las precipitaciones. Asimismo, cada cuenca cuenta con un río principal y dentro de la cuenca cuenta con río secundario, en el cual permite alimentar el caudal del río principal. En ese sentido, una cuenca hidrográfica eh, su estructura más o menos se ve determinada una cantidad de subcuencas, que serían sus contribuyentes o absorbentes. Es decir, en una cuenca o subcuenca existirá solo un curso de agua de nivel. De mayor nivel se percibe aportes corrientes. En simple, a grosso modo, todos los fluentes van a ir a dirección a la corriente nivel, al río principal, ya que es el propósito de este trabajo determinar los caudales. Y aquí tenemos en la imagen el ciclo hidrológico de la cuenca, empezando primero este, por la evaporación, este, debido a los rayos solares del sol que reflejan al mar. La evaporación este, sube hacia la troposfera, luego sigue el viento es factor característico que mueve las nubes, sí, formada, una vez formado por la evaporación, esto mueve hacia la costa o hacia la, la cordillera. Todos estos datos, lo que se ve en la imagen son las maneras de cómo medir el caudal. O sea, el caudal no solamente son las lluvias o las precipitaciones, también sino por las aguas subterráneas, por la filtración, por la infiltración, escurrimiento superficial, no superficial, incluso por la transpiración de las plantas o vegetales. También se puede medir el caudal este, por los deshielo de los glaciares. Escurre agua y va en sentido en dirección de aguas arriba a aguas abajo. Luego de este proceso, este, luego de llevar las nubes hacia la cordillera, se sigue la precipitación, como he visto, precipitación, la infiltración, el agua se infiltre dentro del subsuelo, la transpiración y entre otros. Para nuestro estudio vamos a realizar una vez obtenido las curvas de nivel extraídas del ArcGIS, tenemos esta imagen, donde se ven las curvas de nivel serían los colores naranjas, los colores turquesas son los ríos, los lagos en este caso los lagos aquí los he apagado para facilitar la visualización del civil, y tenemos las cotas son los puntos, los blancos, que se ha exportado junto con el ArcGIS. Para nuestro trabajo primero se delimitó la cuenca, primero y para ello primero se tuvo que ubicar el punto objeto sería el círculo blanco. Esto fue proporcionado por el docente encargado del curso para iniciar con la delimitación. Segundo, se han tenido que ubicar las islas de la cuenca para ver la posible recorrido del polígono. Y aquí vemos que se han encontrado las islas donde se encuentran los círculos rosados o fucsias alrededor de todas las cuencas para así ver su recorrido. Cabe resaltar que las islas se ubican en las cotas más altas y no deben cortar el curso de agua. Luego, para el siguiente paso, se empezó a realizar el trazo del polígono primero, y se empezó primero en el punto objeto,
en el punto objeto, la dirección de aguas debe ser de aguas arriba, en dirección de aguas arriba, debido a que por ahí van a provenir las precipitaciones o los caudales que se van a presentar en el río principal. Así que se va en dirección de este a oeste, más o menos por de ese punto hacia arriba. Empezamos con el punto objeto, y es importante que al cortar las curvas de nivel tengamos este criterio. Cuando es cóncava, de cota alta a baja, se corta así, con esta flechita, y hay que procurar que sea perpendicular. Y cuando es convexa, es de cota baja a alta, se corta con la curva de nivel, de alta a baja, de alta, de baja a alta. Es- en principio, para nuestro caso de estudio, se comenzó de cota baja a alta, o sea, se comenzó de la parte superior, siguió esta ruta, obviamente es procurando de que se corte perpendicularmente de baja a alta, siguiendo este esquema, eh, llegando también cruzar las islas ubicadas alrededor de la superficie. Se ubicó las islas, también se tiene que pasar de forma perpendicular todas las islas, y así sucesivamente vamos a generar el polígono. Ya por este camino se han visto con a nivel cóncava, sea de cota alta o a baja, hemos estado bajando por acá y vamos a seguir este recorrido polígono hasta llegar a nuestro punto objeto. Una vez tenido nuestro polígono, vamos a poder empezar a determinar las características físicas y morfológicas de la cuenca. Por el otro lado, también tenemos aquí el río principal, que es este de acá, donde está el Río de Mimao. Sería el río más largo o el río Nestuyo. Ahora vamos a seguir con los tipos de cuenca. Tenemos aquí por su tamaño geográfico. Es decir, si nuestro área de estudio es su clasificación, si es una cuenca, subcuenca o microcuenca. En el área ya tenemos un resumen cómo es una cuenca, ¿no? Es el polígono mayor de todos, de base al río principal y sus afluentes. Tenemos la microcuenca, que es una parte de la subcuenca. Claro, una subcuenca que es parte de la cuenca, y tenemos una microcuenca que es parte de la subcuenca. Cuando hablamos de la cuenca, es el área natural donde el agua de lluvia es captada y a la vez es desalojado un almacenamiento natural por un sistema de drenaje definido por medio de las líneas divisorias. Pero dentro de ellas existe una subcuenca, que es el área de los escurrimientos superficiales captados y conducidos por un afluente o arroyo secundario, que según su posición dentro de la cuenca tiene regímenes hídricos determinados. Dentro de su cuenca tenemos la microcuenca, que tiene como definición que es el área de aporte del recubrimiento superficial hacia una sección de un afluente. Sin embargo, cuando hablamos de intercuenca, también existe otra definición que es la intercuenca, que es el espacio que genera las cuencas delimitadas. Es decir, si tenemos otra cuenca delimitada con polígono, el espacio que genera entre ambas la cuenca sería la intercuenca, que sería la conexión de ambas. Pero para nuestro caso de estudio solamente se va a estudiar, pero redundantemente, la cuenca principal, que es el polígono, y dos cuencas secundarias, que serían los ramales que genera el río principal, digamos este de acá o por ejemplo una de por acá. Más adelante se va a visualizar el polígono de la subcuenca, y avanzando con la presentación tenemos otra clasificación que sería por su tamaño. Si es pequeña, muy pequeña, intermedia pequeña, grande, intermedia grande, para determinar si por su tamaño, o sea, primero calcular el área de la cuenca. Esto se realiza de manera rápida con las propiedades de la- del polígono, y se determinó que tiene un área de 146.798, 917,07 metros cuadrados. Esto pasando a los kilómetros cuadrados, tiene valor de 146.000
digo, 146,80 kilómetros por hora. Y siguiendo la clasificación, estaríamos entre 25 a 250 kilómetros cuadrados. Así que podemos concluir de que nuestro área cuenca en estudio es pequeña, ya que está dentro de este rango. En el siguiente PPT tenemos por su relieve, si es baja, media o alta. La delimitación aproximada realizada por Google Earth, tenemos el polígono morado. Y hemos visto que nuestra cuenca tiene demasiados ramales y también sus cotas en el Civil 3D son muy juntas. Además que sus pendientes son muy pronunciadas, así que pues a lo largo de en todas las laderas y montañas. Y es por eso que podemos concluir de que nuestro estudio es un relieve de montaña alta. Y por otro lado tenemos por su ecosistema. Según Senami, la cuenca en estudio presenta temperaturas anuales de, de 2 a 11 grados. Es decir, que estamos en un clima frío, ya que estamos alrededor de las 4.300, desde los 2.200 hasta los 4.900 metros del mar, así que estamos cerca del glaciar, así que obviamente va a ser un clima, un ecosistema frío. Continuando con la explicación, tenemos más tipos de cuenca. Tenemos que por su dirección de evocación del agua, es decir, si la cuenca en estudio es exorreica, endorreica o reica. Si quieres decir exorreica, cuando el cauce del río fluye y desemboca hacia el mar. Endorreica, cuando el cauce del río sigue su camino, pero termina en una laguna o y además permanece en el mismo continente y no desemboca hacia el mar. Y hablemos cuando es arreica, es cuando el cauce del río sigue su recorrido, pero por un lado su dirección no va sobre la superficie, sino se infiltra en el suelo, en el subsuelo, y después de un determinado tiempo, de determinado recorrido, regresa a la superficie el cauce y sigue su recorrido. Es decir, por un cierto tramo, el cauce del río no fue continuo, sino que se tuvo que ir a otra dirección del subsuelo y salir de la superficie y seguir su recorrido. Eso se denomina una cuenca rica. Nuestra cuenca hemos identificado dos, exorreica y endorreica. Exorreica porque todo el cauce del río va hacia el río principal, desemboca en el mar. Y segunda, endorreica porque aquí hemos visto que hay pequeñas lagunas, o sea, Cauce Ríos se desemboca hacia unas lagunas y así que permanece ahí mismo. También tenemos por su clasificación de su tamaño, si es grande o se considera mayor a 250 kilómetros. Si es pequeña, se considera un área menor de 150 kilómetros cuadrados. En nuestro caso, ya hemos decidido que nuestro polígono tiene un área de 140 kilómetros cuadrados, así que se considera cuenta pequeña, ya que está en el rango menor de 250 kilómetros cuadrados. Por su dominante de las sierras, toda la zona del región limitada es el sector público, ya que es del Estado, así que no hemos encontrado actividad privada por ahí. Continuando con la clasificación de los tipos de cuenca, tenemos otra clasificación que es por su área según el CIDIAC, realizado en 1978, que considera que una microcuenca es menor a 10.000 hectáreas, una subcuenca está entre los valores de 10.000 a 60.000 hectáreas. Una cuenca se considera entre 60.000 a 300.000 hectáreas y un sistema hidrográfico es mucho más amplio que las anteriores mencionadas, tiene un área menor de 300.000 hectáreas. Para nuestro caso de estudio, se ha identificado que tiene un área de 146,90 kilómetros cuadrados. Este valor, pasándolo a, a hectáreas,
tiene 14.680 hectáreas, así que podemos concluir de que la cuenca estudiada se considera, según el SIDA, una cuenca debido a que está entre los valores de 10.000 a 60.000 hectáreas. Tenemos otra clasificación que es por su permanencia del caudal, si es permanente, intermitente o efímera. Permanente se quiere decir que si el caudal en la región limitada, el río, siempre está o sea, siempre hay agua, ya sea en todo el año, y, y cuando hay y realmente cuando hay una temporada seca. Cuando es intermitente, es decir, según la estación de la zona, pues según las estaciones, es decir, si presenta, si presenta, si, si presenta agua, pero solamente por estación, es decir, o sea, o sea, por pocos meses, y efímera cuando no hay agua, o por es temporada seca. Nuestra cuenca se identificó que es que, que en verano hemos visto que la precipitación en el Sena, existe registro en la precipitación según el Senami, más que todo, pero en verano, diciembre, enero, febrero, marzo, pero cuando hay cuando se trata de estaciones de otoño o primaveras, vemos que el registro, la precipitación es igual a cero, así que no llueve, así que podemos concluir que estamos bajo un caudal intermitente. Por su torrencialidad, si torrencial llueve o no llueve. La cuenca estudio se considera no torrencial debido a que solamente llueve solamente en estaciones, es decir, por unos cuantos meses y no todo el tiempo. Tenemos por último, tenemos por su interacción antrópica, impacto débil o impacto fuerte o medio. Impacto fuerte quiere decir si el hombre ha intervenido en esa zona. Impacto media si el hombre intervino pero a medias, o sea, no tuvo mucho efecto o mucho cambio realizando interviniendo el hombre. O débil cuando digamos que es una zona virgen, no, el hombre no intervino, así que todo su ecosistema continúa en funcionamiento. El código estudio es un impacto débil debido a que no se ha encontrado intervenciones del hombre o se ha modificado el cauce del río, ya que es una zona de difícil acceso y de bajas temperaturas. Ahora comenzaremos con los parámetros físico-morfológicos. Primero tenemos el área de drenaje, que, que se halló en el civil 3D, en el polígono, yendo, viendo sus propiedades del polígono, que tiene, y nos arrojó un valor de 146.789.914 mil metros cuadrados, o grosso modo, como hemos visto en el anterior PPT, 146.080 kilómetros cuadrados. Entonces el perímetro, que es la longitud de cielo que tiene la cuenca, y tiene un valor de 63.936.37 metros. El coeficiente de compacidad, que este coeficiente nos permite ver si tiene una forma circular o una forma alargada, la cuenca, o una cuenca ovalada. Como entonces el perímetro, tenemos el área, simplemente se utilizó esta fórmula que es 0,28 por el perímetro sobre raíz del área, y nos da un valor de casi 1,48. Aquí nos da un dato extra que nos dice si el resultado es mayor que 1, podemos decir que su tendencia no es circular, es alargada. Pero si el resultado hubiera sido igual a 1, igual a 1, podríamos tener una tendencia circular o ovalada. En este caso tenemos una tendencia alargada. Y, es, y coincide, ya que nuestro cuenca es más o menos así, tiene pues, esta longitud, esta forma, y no es, no es medio ovalada. Siguiendo con la explicación, otros parámetros es el índice de forma. El índice de forma nos permite determinar si acá tenemos sus clasificaciones, que es la relación entre
entre B y L. LB es la relación entre el área y la longitud y el perímetro, que se determinó anteriormente, y el KF es entre ese valor, el B, el área entre el perímetro, sobre entre el perímetro. Y aquí nos dan los resultados de este factor. Esto se realiza mediante utilizando el Excel para facilitar los cálculos y nos da un valor de 0.34. Y este valor nos vamos a este cuadro y vemos en dónde pertenece este rango 0.34 y lo ubicamos en este cuadro azul que está entre 0.30 y 0.37 y podemos decir que tiene una forma ligeramente alargada. Y igual, si una aplicación tenemos el orden de los corrientes de agua. Aquí se muestra la cuenca delimitada. En este proceso se identificó las órdenes de corriente que se consideró uno en los extremos del cauce del río, dos si en los extremos del cauce del río fluyen mediante un cauce común, ese generaría dos, igualmente 2,1 y 3,3 o 4,4 o 3,4 más. En esas clasificaciones, si encontramos un 3,4 o 2,3, se mantiene el orden de mayor orden. Y si vemos que hay órdenes que son iguales, por ejemplo, 2 en 2, 3 en 3 o 4 en 4, este, el orden, el orden sería uno más una vez que mencionaba, si es 4 en 4 sería 5 en 5. Aquí tenemos los órdenes ya clasificados en todo el área del polígono. Los unos se consideran los extremos, el 2 se consideró si detrás de ellos existe un orden menor. Igualmente se consideró 3 si detrás de ese cauce existe ya dos órdenes iguales o uno mayor o uno menor. Y así se realizó mediante todo el polígono, llevándose una clasificación. Y concluyendo de que nuestro cauce principal ha tenido 5 órdenes, lo cual tenemos aquí un resumen de los órdenes que se han encontrado. Se han identificado un total de 74 órdenes, el orden 1 como 40, el orden 2 19, el orden 3 9, el orden 4 5 y el 1 sería el último orden, que sería el orden o donde está el punto objeto, el cauce o el río principal. Continuando con los parámetros físico-morfológicos, densidad de drenaje se define como la longitud total del cauce dentro de la cuenca dividida entre el área total de drenaje, sí, el área de la cuenca. Por lo general, se encuentra, se, se, se encuentran densidades bajas cuando el drenaje de las regiones se da en rocas resistentes o sean suelos muy permeables con vegetación densa y donde el relieve se considera débil. En cambio, se considera densidad de drenaje alta debido a que las áreas de rocas son suelos permeables, impermeables o suelos erosionales, con alta vegetación, con baja vegetación y con relieve montañoso. Me- Además, se considera que cero, las densidades menores se consideran menores que 0,5 y las densidades mayores se consideran mayor a 3,5. Y si a las C están entre esos valores 0,5 a 3,5 se considera una densidad bien drenada. Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso suyo, tenemos el área, el longitud, la división entre ellos nos da la densidad drenada y que da un valor entre ambos valores de 0,5 a 3,5. O sea, por ello que se considera un, un drenaje bien drenado que no está en el extremo del cuadrito de derecho. Continuando con la grabación, tenemos
la extensión media de la escorrentía superficial, que es que define con la relación entre el área y 4 veces la longitud longitud total de las corrientes, es decir, la longitud total del río principal del cauce principal con los cauces secundarios. Y aquí tenemos la relación, que nos tiene un valor de 40. El área es 146,80 km² y la longitud total de todos los cauces del río. Para ello se ha tenido que medir cada uno sus longitudes. Nos tiene un valor 105,64. Realizando la operación de arriba nos da una extensión media de correntía de 3,85 más 0,3. El resultado muestra que este resultado nos ayuda a, a ver si la correntía va por la superficie. Continuando la aplicación, tenemos la sinuosidad de las corrientes de agua, que este programa nos ayuda a proyectar si el cauce del río tiene un elemento recto curvo, y para ello esto lo vamos a averiguar ahorita también. Eso se define como la longitud total del río, longitud del río principal, solamente la longitud del río principal, sobre la longitud total, la longitud del río de la línea curva. Es decir, se ha tenido que dibujar una línea, una curva a través del río principal para determinar eso. La longitud, la longitud total de tiene un valor de 24,54 kilómetros, y la longitud de la curva que se ha creado tiene un valor de 22,91. Esta longitud curva empieza desde el punto objeto hasta hasta el otro extremo del cauce, o sea, donde empieza donde el deshielo de los glaciares. Dividiendo estos valores nos da un valor de 1,07. Esto se calculó mediante el Excel, lo cual tuvimos de que este río tiene una baja sismicidad. Continuando con la explicación, tenemos los cálculos morfológicos. Primero es también el cálculo de las pendientes. Este va a ser por el método de las cuadrículas. Para hacer el método de cuadrículas, primero se tuvieron que generar las cuadrículas. Aquí se han generado cuadrículas con una separación de 2.500 metros cada una de ellas. Luego se tuvieron que ubicar las ocurrencias. Las ocurrencias son las intersecciones entre las cuadrículas y curvas de nivel. Por ejemplo, acá tenemos una intersección. Esta es la morada de la curva de nivel. Y lo amarillo es la curva creada entre ellas dos, que tiene que pasar por la ocurrencia. La ocurrencia es la intersección de la ocurrencia. Para nuestro caso, se han podido divisar o detectar que existe, mediante este método, se han tenido que ubicar 23 ocurrencias debido a las cuadrículas que se han formado. Luego, luego de ubicar las ocurrencias, se tuvo que intersectar dibujando una curva a nivel entre ellas dos, y dibujando la curva a nivel se tuvo que calcular la longitud de ella. Para esta longitud debe ser perpendicular a la curva a nivel creada. Luego se tuvieron que ubicar las cotas de ambas curvas de nivel, y, y luego ubicar la pendiente mayor y menor. Y aquí tenemos un poco de resumen que se ha realizado. Las cotas, bueno, para este caso, los, los boundaries o los intervalos se han considerado de que cada curva de nivel tenga una separación de 50 metros. Es decir, que ya desde cada curva de nivel va a tener 50 metros, o sea, cada curva va a tener 2.250, 2.300, 2.350, 2.400. O sea, cada curva va a estar mediante ese rango, así que no se tuvieron que colocar las curvas de nivel, sino la diferencia de cotas de manera directa. Y luego la longitud es este tramo de la perpendicular de la curva creada con la ocurrencia. Aquí tenemos la 23 ocurrencias con las cotas. No fue necesario ubicar las cotas, sino directamente la diferencia de cotas, ya que las corridas eran entre menores y mayores a 50. Aquí es la longitud de cada una de las ocurrencias. Y aquí tenemos la división, el producto.
Aquí tenemos la diferencia de cota, que es la división, que es la división entre la cota y la longitud. Esto nos da un valor de 0.473. A partir de ello, se ha tenido que ubicar cada una de ellas en la pendiente mayor o la pendiente menor. La mayor se ubicó en este tramo, en la ocurrencia 13, y la pendiente menor en la ocurrencia 22. La ocurrencia mayor tiene un valor de 0.557 y la menor 0.071. Una vez ubicada ambos valores, vamos a seguir con el procedimiento. Y procedemos con la ley de Story, que es donde K es igual a 1 más 3.3 logaritmo de la cantidad n. N es tamaño de la muestra, en este caso tenemos 23 en el tamaño de muestra. Y K representa el número de intervalos. Y esto es importante para tener una distribución de los gráficos en la pendiente. Siguiendo esta línea de la ecuación, procedemos a calcular el tamaño de la muestra y nos da un valor de 0.1. Tenemos N23, K que vale 5.1, pero se rondea al menor, a su extremo más, a su cifra entero más cercano, así este caso sería 5, y este 5 se calculó el tamaño de intervalo de clase, que es la división entre el R es el rango de la muestra, sobre K, el K se determinó anteriormente. El rango de la muestra es, luego, continuando, como se ha tenido que el K vale 5, se ha dividido en 5 intervalos. Aquí tenemos los 5 intervalos. Tenemos aquí las pendientes y las cotas. Las pendientes, la ocurrencia, la pendiente, el producto de la ocurrencia con la pendiente, el porcentaje de la ocurrencia y el porcentaje acumulado de la ocurrencia. Primero, primero aquí tenemos donde se ubicó las pendientes mayores y menores, lo ubicamos en este cuadro. Aquí tenemos la pendiente menor y aquí tenemos la pendiente mayor. Para generar este cuadro, primero se comenzó la ubicación de ellos dos, luego se sumó, de una vez obtenido este valor de 0.1, se tuvo que sumar a la condición menor más 0.1, luego este intervalo bajar a la siguiente muestra y sumarle 0.1, luego bajarlo y sumarle 0.1, luego bajarlo, sumarlo por 0.1. Fue más o menos como una tendencia de serrucho. Luego hemos identificado la cantidad de ocurrencias que hay en cada valor, respetando estos rangos que tenemos en el lado izquierdo. Aquí tenemos las pendientes ubicadas, cada uno con su respectivo color. En el tramo 1 tenemos la ocurrencia donde están los valores de 0.71 y los valores de 0.168. Tenemos estos tres valores. Igualmente en la siguiente tenemos 7 valores. Y así sucesivamente se tuvo que tener uno por uno la cantidad, los pendientes que van entre esos valores. Y la suma nos da un total de 23. Luego se calculó la pendiente. La pendiente es la suma entre los valores, estos dos valores, de, la suma entre dos, el promedio más que todo es 0.061 más 0.161 sobre 2, y así sucesivamente se realizó en todas las demás. El producto es la división entre la ocurrencia y la pendiente, y aquí tiene una sumatoria abajo. Luego se calculó el porcentaje de la ocurrencia, que cuánto porcentaje es 0.16, que es 3 de 23, nos da un valor de 13. ¿Qué porcentaje de 7 es de 23? Nos da un valor de 30.4. ¿Qué porcentaje de 30, de 13 de 3 es a 23? Es 13%. ¿Qué porcentaje de 4 es de 23? 17%, y así sucesivamente. Luego se calculó la ocurrencia acumulada, porcentaje acumulado. eh, y todo esto se sumó y nos tiene que valer un valor de 100%. Luego tenemos que, de una vez ubicado este cuadro,
Se graficó la curva, eh, este, se graficó estos dos valores que son este, la ocurrencia, se graficó estos dos valores que son la ocurrencia, una vez calculado la pendiente, que es la relación entre el producto entre el producto total entre la pendiente y la corriente, la ocurrencia de la pendiente sobre el total de la ocurrencia, que nos da un valor 0.19. Una vez obtenidos estos datos, nos vamos al, al graficar la curva, y la S media lo vamos a identificar este gráfico se hizo la relación entre la pendiente y la porcentaje acumulado de la ocurrencia. Aquí tenemos los dos valores y esto lo vamos a pasar a la tabla y nos va a dar esta tendencia en la línea azul, y vamos a identificar la media, que nos da un valor 0.19. La media nos da 0.19, y contrastarlo con la gráfica nos da en el eje que nos da 81.43. Sin embargo, vamos a calcular la mediana, que sería el 50%, y comenzamos desde la parte del eje X, subimos y nos vamos a la parte del eje Y, insertando en la gráfica, que nos da un valor de 0.37. Estos son los resultados que nos ha dado la media y la mediana, y esta sería la curva isométrica. Continuando con la aplicación, se realizó el método a través de la cruz de nivel. Primero, en el Civil 3D se dividió las elevaciones cada 400 metros para tener las cotas más visibles, o sea, vamos a ver la imagen. Luego, luego a partir de ello se generó las áreas de cada sector. Acá para este método de curva de nivel se divide en 6 sectores. Cada sector tiene su propia área en el tramo verde. Y luego de esos datos se pasó a esta tabla de Excel para automatizar los datos, automatizar los cálculos. Tenemos las cotas, tenemos el área de cada sector, tenemos la longitud es intermedia, la longitud intermedia entre las dos curvas de nivel que se han generado. Tenemos D, que es la división entre el área y la longitud de la curva, de dos curvas de nivel generada. Y tenemos D, que es la diferencia de cotas, de 2400 y 2800 en kilómetros. Esta cosa está en metros. Y tenemos luego esta pendiente se generó el producto de la pendiente por el área, obteniendo un valor total, valores, un total de 55.41. Este procedimiento se siguió en cada una de ellas, y también se calculó el área total de los sectores, que es 142 en kilómetros cuadrados. Bajo esta, esta premisa, la pendiente es la división entre el producto entre la pendiente por el área sobre el área, la sumatoria del área. Nos da un valor 0.39. Luego, continuando con la aplicación, se realizó la curva isométrica. Se realizó por el método de las áreas. Primero, se subdividieron las capas o las curvas de nivel cada mayores y menores cada 100 metros. Y luego, mediante una herramienta, nos, ¿no? nos ha permitido determinar esta tabla, donde la cota menor es 2252 y la cota mayor es 5150, y que acá cada uno tiene sus áreas en metros cuadrados. Todo este dato se automatizó mediante esta tabla de Excel. Aquí tenemos las cotas: 2252 y 5150, cota mayor, el área de la cuenca del sector. Se dieron 6 sectores. El H, eh, la altitud de la cuenca,
La altitud promedio de la cuenca, pues la semisuma de las cotas que hemos visto en metros, tenemos el área y el producto de la altitud y del área, el área acumulada, el área porcentual y el área porcentual acumulada. Primero se ubicaron las cotas mínimas y máximas, luego se digitó las áreas en esta tabla, luego hizo la semisuma de las cotas o el promedio de cada una de ellas, luego se realizó el producto de entre la cota por la altitud, obteniendo un valor, obteniendo esos valores, y luego la altitud, luego el área acumulada de cada una, de cada área acumulada, luego el área porcentual, el, el área porcentual y luego el área porcentual acumulada que debe ver el 100%. Este procedimiento se hizo en cada una de ellas y para hallar el cálculo de la pendiente o la o la altitud media, eh, se, se dividió entre el área por altitud sobre el área, teniendo un valor de 4.204.77 metros sobre el nivel del mar. Este HM lo vamos a representar este, más adelante en un cuadro, en un gráfico, y luego bajo estos valores se empieza a construir la curva ipsométrica. Por un lado tenemos en el eje X el porcentaje de área acumulada, y por otro lado en el eje Y las altitudes que nos ha presentado. Como la HM ya nos dio 4.204, vamos a terminar la- el área, el área acumulada porcentual. Acá tenemos en la línea naranja la media, la altitud media, y bajando, intersectando con la curva, con esta tensión de la curva, vamos a bajar y nos va a desarrollar un valor de 66.50 porcentuales, por ciento del área acumulada. Y para calcular la mediana, a partir del 50% del gráfico, se subió chocar hasta el intersector con la curva y nos dio un resultado y ir a dirección a la izquierda y nos dio un resultado de 4.398.65. Una vez obtenidos estos dos valores, esta curva, vamos a analizar esta curva, qué nos representa, para qué sirve. La curva isométrica en sí nos indica más que todo si... Ah, no, primero se va a dibujar es la altitud media, la que divide la curva por encima de la altitud media y la curva por debajo de la altitud media. Estas áreas deben ser iguales, así que se han tenido que separar cada una de ellas y este es el sombreado. Para calcular estas áreas, se ha tenido que dividir por sectores. Tenemos sector 1, sector 2, sector 3, sector 4 es el chiquito, sector 5 es sector 6. Y mediante esto se ha tenido que determinar tanto sus bases mayores y sus bases menores en caso de trapecios, y solamente base mayor y altitud mayor, este, los triángulos, que son los dos centrales, y la altitud de los trapecios. Esto se ha tenido que ver mediante el Excel, y nos ha tenido que sumamos, y estos tres valores vamos a tener que sumarlos para ver si la altura es igual a lo propuesto. Si el área son iguales en ambos gráficos, tenemos el área de cada una de ellas, el área 1, área 2, área 3, que son estas tres de acá, y pues, la que está por encima de la altitud media y la que está debajo de la altitud media son el área 4, área 5, área 6. Vamos a calcular cada una de ellas y nos da un valor de 194 y 198. Esta curva isométrica nos permite determinar la forma de la cuenca, si es una cuenca de valle extensa o cumbres escarpadas, por ejemplo. Esto debe ser cero de manera visual. Bu- Y podemos concluir que en este valle existe ambos, un valle extenso, escarpado, ya que tenemos no tenemos valles tan profundos, sino valles extensos.
ya que esto nos permite calcular, nos permite determinar eh, la curva isométrica de manera Kirchhoff, de California Curve, ISO, de Federer y los demás. Acá están las maneras, bueno, sí maneras de encontrar el tiempo de concentración. Y solamente, como todos los valores de acá ya se han calculado anteriormente, solamente se han tenido que procesar los datos en el Excel y calcular el tiempo de concentración. Vamos a ver que algunos, algunos tiempos de concentración nos ha dado similar, otros un poco más alejados de lo habitual. Por ejemplo, el primer método nos dio un tiempo de concentración de 87.85, el segundo método 106.54, el tercer método 116, el cuarto método, que de Ferral en el 78, nos dio un valor de 123.67, el cuarto método 164 y el sexto método 137. Como puedo ver, los valores son bastante aproximados, se podría decir, ya que esa es la idea de que cada uno de los métodos sean lo más preciso posible. Y para terminar, bueno, esto va a ser para futuras simulaciones, calcular el área y el perímetro de la subcuenca, que abarca dentro de la cuenca principal. Tenemos el área y el perímetro en metros. En las conclusiones, vamos a decir que en la subcuenca hemos encontrado que tiene una forma mucho más alargada, lo cual indicaría que el escurrimiento sería el tiempo en tiempo lento debido a la crecida del río y que tendría caudales bajos, ya que el tiempo de viaje el agua sería mayor. Otra conclusión sería que las características de las cuencas es que tienen numerosos tributos de orden de drenaje, lo que indicaría que tiene áreas escarpadas y usualmente drenadas, ya que estas se conectan mediante directa en el cauce principal y eso se ve reflejado en la pendiente del cauce. Las aguas Las aguas de tal como se pueden observar en la tabla, en esta tabla que se encuentran bien drenadas acá. Otra conclusión que podemos dar es que el criterio de determinación de las cuencas de drenaje mediante el empleo de orden de cauce es el método idóneo para delimitar las cabeceras de las cuencas. Sin embargo, cuando se trata del objetivo de la planificación, se podría hacer algunas adecuaciones, por ejemplo, identificar las partes de las cabeceras de la cuenca que tienen mayor disponibilidad de agua. Y por último, tenemos la cuarta conclusión, que el cálculo del tiempo de concentración de una cuenca hidrográfica es uno de los aspectos básicos para determinar la hora de gestionar los cursos del agua y así tener un mejor aprovechamiento para su manejo y conservación de ella. Ya que bajo estos parámetros no van a servir más adelante para realizar simulaciones hidrográficas o hidrológicas y la cálculo del caudal, supuestamente. Bueno, eso ha sido todo por hoy.